Quisiera agradecerles, en primer lugar, al auditorio por su presencia. Tuvimos ya una reunión con Benito Juárez, fue con más o menos 2/3 de esta, así que estamos creciendo. Esta reunión es de otra naturaleza. Las primeras reuniones que tuvimos fueron reuniones de acercamiento, de contacto, de encuentro, de intercambio de nuestras ideas fundamentales, que hoy voy a reiterar un poquito más ampliamente, no de extensión, sino de contenido. Iniciamos en consecuencia esta nueva etapa. Es la primera reunión, las demás ya no serán acá. Se hizo esta en este local por razones de dificultad para conseguir en Benito Juárez a tiempo un local. Eso seguro se resolverá muy pronto, pero en todos los demás serán en el territorio de las mismas alcaldías. Ya tenemos los lugares, etcétera. Serán, por supuesto, un poco más masivos, porque habrá más espacio, de tal manera que vamos avanzando. Y el propósito de esta asamblea es diferente al del primer contacto. Estas son ya asambleas, como lo indica el apellido, con otro carácter. Son asambleas organizativas, no solo de contacto. Estamos de lujo porque tenemos acá, en primer lugar, nuestros secretarios, que todos son unas espadas, y tenemos aquí a la compañera Xochitl, que coordina nuestro grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México. La conozco perfectamente. Ella no solo es una espada, es un arpón para la política, y en consecuencia está conduciendo el trabajo del Congreso de manera extraordinaria, ahora en mejores condiciones que la que nos tocó en la legislatura anterior, porque no teníamos una mayoría como la que tenemos ahora. O sea que así también expresamos el hecho de que vamos avanzando en lo legislativo también. Y agradecer a la compañera Camila, el Comité Ejecutivo Nacional, encargada, como sabemos todos, de comunicación, que nos está acompañando esta tarde. Muchas gracias. Y en consecuencia paso al tema. Estamos montándonos sobre el tren que va construyendo el sendero de la hazaña de Morena, que es continua, no para. Iniciamos una nueva etapa. Tenemos que realizarla con mucho más resultados que antes, y así sucesivamente. Mis amigos en América Latina y en Europa están asombrados. Yo he escuchado en los últimos tiempos unos 6 o 7 videos largos, de horas algunos, en donde están hablando de política, y cuando hablan de América Latina y de política en América Latina, todos dicen casi la misma frase. Morena en México es la vanguardia, algunos dicen que son sensatos, de América Latina, y otros dicen, pero no por insensatez, sino porque así lo creen, es la vanguardia del mundo en este momento. ¡Bravo! Y eso no es solo porque es un partido grande, sino por lo que se ha hecho cualitativamente en la política latinoamericana y por supuesto mexicana, porque es un movimiento que logró una transformación importantísima en la mentalidad, en la concepción del mundo de los mexicanos, en su gran mayoría, lo que llamamos la revolución de las conciencias. Nada de lo que se ha hecho y ha logrado se hubiera podido alcanzar sin ese trabajo de construcción de esa conciencia, porque no es una conciencia que cayó del cielo, ni se produjo por generación espontánea, fue minuciosamente construida. Yo recuerdo la frase que le gustaba repetir mucho a Armando Bartra cuando hablaba de Morena, decía que era un partido hecho a mano. Porque eso fue Morena, un partido hecho a mano. ¡Vamos! Eso quiere decir, concretamente quiere decir que es un movimiento que se sustentó en un proceso
ascendente, difícil, largo, pero muy consistente, de construcción de consenso. Es decir, la tarea que realizó Andrés Manuel al frente del movimiento fue el de construir un nuevo sentido común. El sentido común que llamamos justamente revolución de las conciencias por lo que hace a su contenido. Con ese sentido común se logró en consecuencia construir la organización. Y luego vinieron otras fases de la hazaña de haber realizado un gobierno que a su vez presentó no solo a los mexicanos, sino a América Latina y al mundo un nuevo modelo de gobernar. Algo asombroso, que tuvo la peculiaridad, muy asombroso para muchos, sobre todo para los neoliberales, de que dio resultado, de que sí funcionó, de que sí se pudo hacer compatible el crecimiento económico, o al menos la estabilidad del crecimiento, porque como ocurre con la historia, que tiene sus travesuras, surgió en el marco de un terrible suceso, que es el de la pandemia, que nos frenó muchísimo, pero de todas maneras hubo crecimiento, pero al mismo tiempo hubo redistribución, y al mismo tiempo hay estabilidad económica, y al mismo tiempo estabilidad política. Todo eso en un sexenio. Yo recuerdo cuando ocurrió otro milagro allá en Sudamérica con Evo Morales, donde ahora sabemos hay muchos problemas, pero en su momento más brillante, los que analizábamos América Latina decíamos, yo lo repetía mucho porque me gustaba para fastidiar a los amigos neoliberales, que los neoliberales prácticamente daban una receta no para ellos, sino para nosotros, los de América Latina. Nos decían, el tercer mundo, el sur global, para ese sector del mundo, que es la mayoría, decían, ustedes no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, tienen que escoger entre crecer y distribuir o redistribuir. Ustedes no pueden pretender que van a hacer las dos cosas al mismo tiempo, no. Primero tienen que crecer y luego ver cómo redistribuyen, si es que toca. Entonces, ¿qué era lo extraordinario del gobierno de Evo? Que estaba haciendo simultáneamente crecimiento a tasas chinas. Hubo años en que Bolivia creció a 8, 10, hasta 12%. Y al mismo tiempo estaba redistribuyendo, creando muchas de las cosas que ahora aquí se llevaron a nivel bestial, descomunal, de redistribución entre las clases populares. Y él estaba demostrando que se podía hacer las dos cosas. No solo se podía, era lo único realmente correcto a hacer en el momento actual. Andrés Manuel llevó eso a niveles extraordinarios, ¿no? El sistema de redistribución más importante a escala mundial, creo yo, que se ha diseñado y aplicado con éxito. Y finalmente se logró crear una organización, y esto es lo que nos compete hoy, que es, no se puede decir la más grande del mundo, porque bueno, China siempre arruina esos cálculos, pero se puede decir que uno de los más grandes del mundo y probablemente el partido más grande de América Latina. Pero yo digo que aquí no importan las dimensiones cuantitativas, sino lo cualitativo. Porque si vamos a lo cuantitativo, quién sabe si los venezolanos nos dan una lección. Pero en lo cualitativo, Morena es algo especial. Todo esto hay que irlo recordando como nuestro mínimo, el mínimo que ya alcanzamos y que no podemos perder. Y es que Morena hasta ahora constituye, con altas y bajas, lo que se llama un partido movimiento, que es algo que estamos construyendo teóricamente y también desarrollando en la práctica. Todos estamos prometiendo en la academia y en la lucha política, los intelectuales,
de la transformación en todo el mundo están prometiendo libros sobre el partido movimiento porque todo el mundo está interesado en teorizar esta nueva realidad. Y uno de los ejemplos fundamentales está Podemos en España, pero bastante venido a menos, pero en América Latina, básicamente, Morena es, digamos, el arquetipo de este partido movimiento. Tenemos una situación que ya es el colmo de la suerte. Maquiavelo insistía mucho en el papel de la suerte en la política, y es el que tuvimos la suerte de darle al clavo en la selección de nuestros dirigentes nacionales, particularmente para gobernarnos. Claudia es una revelación, es una maravilla. Eso se comprueba simplemente echándole un vistazo. Les voy a pedir a todos los secretarios de la ciudad que lean y estudien mucho el Plan México. Es una maravilla. Es la conversión de México en una verdadera potencia económica y social, porque ya la cultural la tenemos como Canadá, ¿no? Pero en materia político-económica y social, ese plan nos va a llevar muy, muy lejos. ¿Cuál es el gran logro que en consecuencia camina con el proceso? Eso que lo digo porque lo he visto que ya lo han citado varias veces, como que se ha puesto de moda por alguna razón. El hecho de que hayamos logrado disminuir la población de idiotas en México. Debía decir antes que lo decía en el sentido griego de la palabra. Los griegos, como sabemos, tenían una palabra para llamar a cierto tipo de personas, miembros de la comunidad. Y esa palabra griega era la palabra idiotas. Idiota no era lo que ahora es, que son estúpidos. Idiota era aquellos que no se insertaban en los procesos sociales y políticos de la comunidad, del ágora, que no participaban en política, que no participaban en la vida ciudadana. Yo dije al principio que, no fue ahora, pero lo repito, que Morena se construyó, contrario a lo que se preveía por algunos, no a partir de absorber militantes a otros partidos. Se decía, vamos a vaciarle, vamos a arrebatar al PRD sus militantes, y explícitamente lo dijimos varias veces, para que no quedara duda, que ese no era el camino, que nosotros no estábamos interesados en jalarnos a los PRDistas hacia Morena, porque lo que queríamos era crear nuevos sujetos políticos, es decir, ciudadanos, a esos que actuaban como idiotas, es decir, que no se comprometían con los procesos ciudadanos. Queríamos convencerlos de que participaran y crear las condiciones para que sufrieran la transformación que sufrieron. Son personas diferentes. Parece como ciencia ficción. Es la misma Juana, pero es otra Juana. Es el mismo Juan, pero es otro Juan. Ese es el logro. El logro de superar la indiferencia. Eso le dije yo a Saramago a Monedero cuando quería titular su libro. El título era como de los malvados, una palabra muy fea, muy dura. Yo le dije, no, es que esos no son el problema. El problema son los indiferentes. Esos son el problema. Por eso su libro se titula Política para los indiferentes, o algo así. Entonces, lo que queremos es
sostener eso, que no se vaya a perder, pero además queremos acrecentarlo. Pero ahí necesitamos dos cosas. Necesitamos nosotros cambiar nuestras prácticas y entusiasmarlos a ustedes, convencerlos a ustedes de que trabajemos juntos para hacer esos cambios, porque si no, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Nosotros fallando por nuestro lado, nosotros quiero decir los que estamos en cargos de dirección, etc., y ustedes conformándose con lo que estén haciendo bien o mal y sin que nos articulemos. Lo que queremos es eso, justamente. Queremos cambiar nuestras prácticas y, en consecuencia, con nuestro cambio de actitud y de comportamiento, atraerlos a ustedes al trabajo conjunto. Creemos que el partido actúe como tal, como un partido. No es malo, porque los disgustos son parte de la vida, pero todavía hay mucho disgusto e inconformidad en el partido por fallas nuestras en la conducción de los procesos de Morena, no solo en términos de la vida cotidiana del partido, sino en los momentos cruciales. El momento electoral es el peor momento que hemos tenido en términos de estos disgustos. Entonces, todo lo que estamos proponiendo tiene como propósito modificar eso. Recordé una frase de Marx cuando se preguntó cuál era la esencia de la burocracia de los estados. Y él escribió: la esencia, el carácter central de la burocracia en los estados es el secreto. Dijo él. Esa es. La mayoría del poder de la burocracia deriva de que tiene el monopolio del secreto. Maneja información que no manejan los demás. Conoce situaciones que no conocen los demás. Conoce planes que no conocen los demás. Entonces, eso se ha enquistado en los partidos políticos y ha llevado al desastre en muchos partidos. Es decir, la pregunta es: ¿cuál es la razón para que ustedes no sepan lo que ocurre en la vida interna del partido y lo que en el partido se discute y lo que en el partido se propone? Eso no puede seguir siendo así. Entonces, tenemos un círculo vicioso. No conocen esa información porque no son parte de la dirección de los órganos del partido, y eso los aleja porque justamente les disgusta por mil razones lo que pasa, y esto se reproduce y estamos en este círculo vicioso. Hay que romperlo de alguna manera, porque si no se rompe por el lado de la participación, ahí vamos a estar dando vuelta todo el tiempo. Entonces, lo que queremos lograr es que, por lo menos en la Ciudad de México, y por supuesto aspirar a que ocurra en todo el país, lo principal del partido sea la participación de las bases en el partido. Pero para eso tenemos que crear unas estructuras organizativas. Estamos tratando entonces de proponerles, y lo vamos a iniciar hoy mismo, un proceso organizativo que permita que ustedes participen y que no solamente mediante esa participación se enteren de lo que está pasando en el partido, sino que ustedes sean creadores de los acontecimientos del partido, de la información que hay que conocer en el partido. Pero para eso necesitan participar. ¿Cómo logramos que participen? Les proponemos un primer sistema que consiste en toda la ciudad y en todas las alcaldías que el partido funcione a partir de comisiones que ustedes mismos escojan, en donde permanentemente se discutan los problemas políticos del país y los problemas del partido, y que se hagan propuestas para la vida del partido hacia adentro y hacia afuera. Esa es la propuesta central que vamos a tratar de empezar a organizar
como todo lo nuevo, no esperamos éxitos inmediatos, ni mucho menos del 100%, pero que al menos empecemos a explorar esta organización y con la posibilidad virtuosa, creo yo, de que lo que no resulte bien podemos corregirlo juntos, ¿no? Entonces, queremos iniciar conformando estas comisiones para que tengan vida dentro del partido y que tengan voz dentro del partido. De tal manera que todo se haga de conocimiento de las bases del partido. De tal manera que también podamos tener condiciones para solventar otro de los que a mí me parece que es uno de los debilidades, digamos, para no decir palabras más fuertes, de Morena. Cuando hablo de estos problemas, por supuesto no estoy hablando de problemas que son exclusivos de Morena. De hecho, incluso es probable que en Morena sean problemas secundarios comparados con los problemones que tienen otros partidos políticos, ¿no? Pero para nosotros es un problema suficiente como para que hagamos un esfuerzo para superarlo. Y es que de esa manera, si funcionan nuestras comisiones, de manera temática, por ejemplo, todas las comisiones que logremos conformar de formación política o de organización, por poner algún ejemplo, o de pueblos indígenas, que es un tema muy importante, se puedan reunir para debatir. Un partido que no debate es un partido muerto, o un partido contrahecho, ¿no? En consecuencia, y tenemos que trabajar sobre esos dos ejes. El eje, por supuesto, de la organización, en la que nosotros, en el comité, tenemos que tener, por supuesto, la conducción, porque si no, ¿quién lo hace? Para eso se forman esos órganos. Y el segundo eje, el eje de la formación, en la que sí necesitamos la participación plena del partido. Y a partir de la cuestión de la formación, ir jalando una serie de hilos en el funcionamiento político de Morena, que debe, por supuesto, abundar en un proceso de democratización de Morena. Entonces, eso sería lo fundamental que quería yo transmitirles. Necesitamos, en consecuencia, de su apoyo, de su participación. Queremos que Morena sea cada vez más un partido de movimiento y queremos que Morena sea cada vez un partido más democrático, y en la medida en que sea esas dos cosas va a ser un partido mucho más eficaz para lograr sus propósitos, porque eso, después de todo, es lo que decimos de la lengua para afuera, en la que todos estamos de acuerdo constantemente, pero que no practicamos, que es la construcción de un consenso que pueda mantener la hegemonía del partido, es decir, el control, la propiedad, el manejo del nuevo sentido común de que hablé hace rato, y que en consecuencia nos permite construir, mantener y acrecentar lo que se resume todo lo que dije al principio de los logros, las hazañas de Morena, que es la construcción de un bloque histórico, que es lo que tenemos hoy. Gracias a Dios. Así que este bloque se manifestó completamente realizado, pero nunca terminado, en el proceso electoral que tuvimos en junio, en donde nuestra capacidad de convencimiento, atracción y en consecuencia de voto no se redujo a un sector de la población, digamos a las clases populares de abajo, sino que también se expresó en las diversas capas superiores, incluyendo las capas medias y medias altas, e incluyendo sectores hasta de las clases altas. De tal manera que cuando uno consigue eso,
tiene, en consecuencia, la construcción de un bloque histórico que, y con eso termino, porque demasiado optimismo no es bueno, una nota pesimista es necesaria, es el grano de sal. Logro que se puede disolver en un 2x3. Y eso no es teoría, eso lo hemos vivido en muchos lugares del mundo y particularmente en nuestro territorio, en nuestra región, en América Latina, de grandes construcciones políticas exitosas, que por mal manejo, por vicios, etc., se disuelve. Ahí se aplica también la frase famosa de todo lo sólido se disuelve en el aire, ¿no? En consecuencia, necesitamos asegurarnos de que el instrumento que es el permanente, ese es el partido, no los gobiernos pueden cambiar, pero si hay un partido que da continuidad al proceso, el proyecto puede continuar. Entonces, necesitamos no descuidarnos ni dormirnos en laureles por los logros que tenemos. Tenemos que conocer y reconocer esas hazañas, esos logros, pero al mismo tiempo reconocer que eso no nos garantiza permanencia por sí mismo. Necesitamos, en consecuencia, fortalecer aún más el proceso organizativo, formativo, etcétera, de nuestro partido. Contamos con ustedes. Muchas gracias por su presencia y aquí estamos para servir. Gracias.